A las buenas, gente. En la primera entrega de Para comprender Fallout, os hablé de cómo era el mundo de Fallout en comparación con el nuestro, que es como el nuestro, pero tal como se veía en la ciencia ficción de los años 50. Y también os hablé de cómo fue esa carrera hacia el abismo que durante 25 años llevó al mundo de cabeza a una guerra nuclear, pasando por la guerra de los recursos, el proyecto Safe House, la nueva plaga, la guerra de Alaska y finalmente en el gran chupinazo. Pues hoy vamos a centrarnos en el llamado proyecto Safe House, que es el que engloba a los llamados refugios, ya sabéis, esos lugares en los que empezábamos Fallout 1 y 3 y también el 4 y que digamos que oficialmente eran lugares donde la gente podría pasar el trago del holocausto nuclear, pero que tenían un lado siniestro que vamos a conocer al menos en parte en esta entrega. ¿Os apuntáis a una visita al mundo de los refugios? Pues, ¿sabéis qué os digo? Vamos allá. El tema de los refugios no se pone sobre la mesa hasta 2054, pero los cimientos empiezan a ponerse en 2052, el año en el que el mundo comenzó la carrera hacia el abismo. Recordemos que ese fue el año en el que la gente supo, mediante un documental, que solo quedaba petróleo para 3 o 4 telediarios, y eso en Estados Unidos, porque fuera, si exceptuamos el Oriente Medio, el petróleo iba a acabarse, como quien dice, esa misma noche. Y de hecho, fue la decisión de los países del Oriente Medio de subir el precio del petróleo lo que provocó que la Unión Europea fuera a la guerra y diera inicio a la guerra de los recursos. Ese fue el primer cimiento, porque el segundo y el tercero llegaron al año siguiente, en 2053. El segundo cimiento fueron los 200.000 muertos causados por la llamada nueva plaga en Denver. Y el tercero fue la destrucción de Tel Aviv en un ataque nuclear terrorista. En 2054 hubo otro peldaño más en la escalada, porque en la guerra de los recursos, tanto Europa como el Oriente Medio usaron armas nucleares contra el rival. Es decir, que ya se estaba juntando todo para el desastre, con el conflicto del Oriente Medio convertido en una guerra nuclear limitada, con una plaga en su país, y sabiendo que lo siguiente podía ser perfectamente una guerra nuclear total, el gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de salvar todo lo que se pueda e ir preparándose para un gran chupinazo que se veía como algo inevitable a largo plazo, dándose así el pistoletazo de salida al proyecto Safe House, que consistía en la construcción a lo largo y ancho del país de 121 refugios que, en caso de holocausto nuclear o una plaga, servirían para mantener a salvo a parte de la población durante 900 años, como máximo. La construcción de dichos refugios fue asignada a la corporación Voltec, que comenzó a construirlos junto a Robco. La construcción comenzó ese mismo año, y para 2063 la mayoría de los refugios estaban listos, si bien algunos no se completaron hasta 2074. Sobra decir que con 121 refugios no daba para toda la población de Estados Unidos. De hecho, con esos 121, de tener el tamaño del primer refugio conocido, el refugio 13, solo se podían poner a salvo a 121.000 personas. Vamos, 1.000 por refugio. Para poner a salvo a toda la población del país, que rondaba los 400 millones en 2077, habría hecho falta la nada despreciable cantidad de 400.000 refugios. El precio también era cosa en la que fijarse, pues, tomando otra vez como referencia el refugio 13, el precio original era de 400 billones con B de dólares. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que en la divisa del dólar, un billón con B de dólares equivale a 1.000 millones de dólares.
y ese precio acabó siendo de 625 billones con el sobrecoste. Así que, si tanto el coste inicial como el sobrecoste se hubieran aplicado a todos los refugios, el coste total era para acojonarse directamente, porque eran 48.400 billones sin sobrecoste, y si se lo añadías eran 75.625 billones. Por lo que el gobierno se endeudó hasta límites astronómicos, no, sino lo siguiente de lo siguiente, financiando el proyecto con bonos basura. Oficialmente, lo que vendían al personal era que los refugios eran simplemente eso, lugares seguros donde la gente podría salvarse del gran chupinazo y, llegado el momento, reconstruir el mundo. Pero en realidad había un propósito bastante más siniestro y del que no se dijo nada. En realidad, los refugios eran cabinas de experimentación del gobierno y posteriormente de su teórico sucesor, el enclave. Solo hay que ponerse en situación. Segmentos de población encerrados en 121 refugios subterráneos, y cualquiera de esos refugios no tenía ni idea de lo que había pasado con los otros 120. De modo que el gobierno tenía lugares donde podía experimentar a sus anchas y con total impunidad para ver cómo reaccionaría el ciudadano de a pie, vamos, el ciudadano como tú y como yo, en situaciones de lo más variopintas y esotéricas. Pero antes de profundizar en la cara oculta de los refugios, vamos a ver cuál era su organización y las cosas de las que disponían oficialmente, de cara a la galería. La figura clave del asunto era el llamado supervisor, que ejercía como líder de la comunidad del refugio. Al menos en la primera generación, era un oficial de Voltec que había sido debidamente instruido. Luego, lógicamente, por eso de la vejez y etcétera, tenía que ser alguien de refugio quien fuera instruido para ser el supervisor, que posteriormente se lo enseñaría a otro alguien, y así sucesivamente. Lo que distinguía al supervisor de los demás habitantes era un pequeño gran detalle, y es que era el único que sabía la verdad acerca de la verdadera función del refugio y en líneas generales ayudaba a coordinar el experimento. Pasando al equipaje, tenemos lo siguiente. Puerta blindada autosellable para empezar. Una puerta de acero que sería capaz de aguantar no solo grandes dosis de radiación, sino también una explosión nuclear. No digo un impacto directo, como quien dice, en la puerta, pero a 1 kilómetro, kilómetro y medio seguramente lo pasaría. Luego, un sistema de ventilación con purificación de radiación, porque claro, una cosa es tener aire, pero un aire contaminado como que no, se purifica y ale. Luego, sistema eléctrico de iluminación Simusol, unas lámparas que imitarían la luz solar teniendo un riesgo del 2% de sufrir quemaduras. Interconexión de terminales entre refugios. Con esto, los refugios podrían permanecer en contacto los unos con los otros y ver qué pasaba, pero este sistema no fue instalado en ningún refugio. Por lo tanto, un refugio que estuviera en el sur de Washington DC, aunque supiera dónde estaba uno en el norte, no tenía ni idea si estaban todos vivos, si habían sido arrasados o qué. Vamos, lo que os he dicho antes, que podía coger un búnker y no se podía tener ni idea de lo que pasara en los 120 restantes. Luego, capacidad para un máximo de 1000 personas. Esto era variable según el experimento que se estuviera llevando a cabo en cada refugio. Por ejemplo, en uno necesitamos a 100 personas, pues para 100 personas. Necesitamos a 1000, pues 1000. Luego, sistema de agua potable que contaba con un purificador de radiación que funcionaba gracias al llamado chip de agua. Pues claro, aquí se aplica lo mismo que con el sistema de ventilación. No es cosa de coger el agua tan ricamente y ale. Se purificaba antes el agua y hecho. Luego, granjas de hidroagricultura que servirían para abastecer de comida al refugio. Por supuesto, contaban con un sistema de seguridad con torretas, láser, robots de seguridad y circuito cerrado de televisión, como mandan los cánones. Una clínica con una barbaridad de cantidad de medicinas, las suficientes para 3 siglos, como que no quede la cosa.
unos laboratorios donde se podrían crear antibióticos y medicinas. Y, hombre, claro, ahí dentro uno es fácil morirse de aburrimiento, así que tenía también un sistema de entretenimiento con películas, series, músicas y demás cosas en los discos. Y ahora, los experimentos. Los experimentos, como ya se ha dicho, estaban orientados a ver cómo reaccionaría la gente como tú y como yo en situaciones de lo más diversas. Seleccionaré así un puñadito de refugios para ver qué experimento tenían. El primero es el refugio 12, ubicado en Bakersfield, California. Este refugio tenía como experimento ver los efectos que tenía la radiación en la población del refugio, y para ello ni pusieron filtros de radiación en los conductos de ventilación y diseñaron mal la puerta para que no se pudiera cerrar correctamente. El resultado de ello fueron los primeros necrófagos que fundaron Necrópolis, ciudad que visitas en Fallout 1. El segundo refugio del que hablaremos es el primero del que se habló en la saga y uno de los más famosos, el refugio 13. Situado en el monte Whitney, al sur de California, el experimento de este refugio consistía en mantener a la población encerrada durante 200 años exactos, ni uno más ni uno menos, con el fin de ver qué efectos tenía el aislamiento prolongado en ellos. Si todo hubiera salido bien, se habría abierto hacia 2277, el mismo año en el que dio comienzo Fallout 3, aunque en Fallout 2 el presidente del enclave, Dick Richardson, deja caer que posteriormente se alteró la idea para que estuviera cerrado hasta que sus habitantes fueran requeridos. Pero estuvo cerrado apenas 84 años, ya que el chip de agua se estropeó en 2161, algo que obligó al supervisor del refugio a mandar a alguien a buscar otro. Ese alguien fue el morador del refugio, dando así inicio a la historia de Fallout. El refugio 27, de ubicación desconocida, tenía como experimento poner a prueba la capacidad de convivencia y supervivencia de sus habitantes, pues si dicho refugio tenía una capacidad de unas 700 personas aproximadamente, se metió en ella a más de 2000, el triple de lo establecido. El refugio del refugio 13 no tengo ni idea de qué iba, pero no se les ocurrió mejor idea que meter dentro a 20 hombres, 10 mujeres y una pantera. ¡Hala! Con 2 cojones. En el 53, la intención era estresar a sus habitantes provocando que el equipo se estropeara cada pocos meses. En el 55 les encriptaron todas las cintas de entretenimiento, idéntica situación que se dio en el 56, con una excepción, eso sí, que a los del 56 les encriptaron todas las holocintas, excepto las de las pelis de Huevol y las de sobremesa de fin de semana de Antena 3. En el refugio 68 solo había una mujer por 999 hombres, situación inversa a la del 69, que tenía un hombre y 999 mujeres. En estos dos casos, por los números de refugio y por la proporción hombre-mujer, es fácil imaginarse el propósito del experimento. Y es bastante verde, seguramente. En la zona de lo que antes de la Gran Guerra era Washington DC, conocido en el mundo de Fallout como Yermo Capital, había media docena de refugios, sin contar el prototipo que había en el Museo de Tecnología y que simplemente era para eso, para mostrar a la gente de qué iba la cosa. De entre los que destacan 3, los refugios 87, 101 y 112. El refugio 87 estaba al oeste de Washington, no muy lejos de las cavernas de Lamplight, y allí se dedicaron a experimentar con el virus de evolución forzada, dando origen a esos engendros del Averno llamados supermutantes y centauros, que se cargaron a los científicos. La única manera de entrar a ese refugio, como recordaréis, era por las cavernas de Lamplight, ya que la radiación alcanzaba los niveles más altos en Fallout 3 y era literalmente una condena a muerte entrar por ahí. Luego tenemos otro refugio famoso, el 101, en el que tenemos los primeros pasos en Fallout 3. Tenía un propósito sencillo: permanecer cerrado hasta nueva orden con un supervisor todopoderoso, como se comprobó en el juego. De hecho, cuando volvemos al refugio
para solucionar los problemas surgidos entre el supervisor y algunos habitantes, si se echa un vistazo a su terminal, se puede comprobar que el enclave contactó con el refugio y dio la contraseña para abrir el refugio. Pero que el supervisor de nuevo, algo que era verdad, teniendo en cuenta lo que es el enclave, fue bastante inteligente. Y el refugio 112 consistía en que un montón de gente estaría pues en algo así como Matrix. Porque recordaréis lo de Tranquility Lane, ¿no? Era un lugar como de antes de la guerra, todo perfecto. Pues la idea era que era eso, una especie de Matrix a lo Fallout 3. Bueno, he dicho que se habían construido 121 refugios, ¿no? Pues había uno más, el 122, que ese es el llamado refugio secreto, que ahí es donde se escondieron los peces gordos de Voltec y siguieron ahí evolucionando la cosa de robótica, que sí, armas biológicas y etcétera. Decir que los oficiales son 121, pero luego había un 122 hecho en secreto. Luego también habían refugios de demostración en Los Ángeles, un refugio 0, uno inacabado. La mayoría de los refugios, digamos, que no se conocen del todo aún ni sus ubicaciones ni su propósito. Y bueno, ya hemos terminado el análisis del tema de los refugios. En el siguiente, para comprender Fallout, vamos a tratar sobre las dos principales organizaciones, por así llamarlo, que operan en el yermo y con las que hemos tratado ya sea en Fallout 1, 2, 3, 4, Brotherhood of Steel, Tactics o en los spin-off, que son el Enclave y la Hermandad del Acero. Así que nos vemos en la próxima entrega de Para comprender Fallout y no lo olvidéis, la guerra no cambia nunca.